Si les podemos pedir, por favor, que sean tan amables de tomar su asiento, por favor. Vamos a ver si hay unas mesas aquí con asientos disponibles. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes. Damos comienzo entonces al tercer panel de la jornada. Y nos hemos pasado la mañana hablando y reflexionando de cómo nosotros, los españoles, estamos viendo nuestra situación, nuestra propia percepción y una reflexión muy interna hacia afuera, desde luego, como españoles, pero definitivamente muy interna. Y ahora en este panel vamos a invitarnos a todos a hacer una reflexión de afuera hacia adentro y realmente entender y escuchar de cuáles son las percepciones y las oportunidades que se ven para España, fuera de España, particularmente en el mercado que es más conocido a España y más vecino a España por todas las razones históricas y por muchos años, que es América. Trataremos preguntas como cuál es la percepción ante los ojos de América sobre España, cuáles son nuestras mayores oportunidades y realmente cuáles son las preocupaciones o percepciones que tienen muchos de los líderes en América Latina en particular, en el sector empresarial sobre España. Y tendremos un panel internacional que también de presidentes de grupos empresariales latinoamericanos que han viajado desde Latinoamérica para estar aquí con nosotros. Pero también antes de que abramos el panel, tenemos el gran placer de tener aquí con nosotros y el honor al señor Mario Vargas Llosa, que es escritor y novelista y ganador del Premio Nobel de Literatura del 2010, para darnos una reflexión sobre la relación entre España y América Latina. Mario nació en Arequipa, Perú, y ha tenido una larga carrera exitosa como autor, periodista y novelista. Ha también sido profesor y ha estado activo en la política. Como profesor ha enseñado en muchas de las universidades prestigiosas del mundo y en la década de los 90 tuvimos el gran honor de tenerle entre los profesores de Georgetown University en Washington, donde se pasó 5 años con nosotros y también tuvo la fortuna de coincidir con Su Alteza Real mientras Su Alteza estaba en Georgetown. Mario Vargas Llosa acaba de terminar una gira de 5 semanas en Latinoamérica para promocionar su nuevo libro y muy gentilmente, entre muchos compromisos hoy y mañana, ha aceptado nuestra invitación a estar con nosotros hoy y darnos una palabra. Mario, por favor. Con ustedes, Mario Vargas Llosa. Alteza Real, señoras, señores, tengo mucho gusto de decir unas palabras en este foro organizado por la Universidad de Georgetown, a la que efectivamente he estado vinculado desde hace muchos años y de la que guardo gratísimos recuerdos. Me han dado 10 minutos para hacer un panorama de América Latina y en un tiempo tan breve creo que hay que hacer esfuerzos verdaderamente extraordinarios para presentar una síntesis que sea más o menos fiel de lo que ocurre en esa vasta región. Resumiendo, diré que, hecho el balance, respecto a América Latina se justifica el optimismo, un prudente optimismo. Creo que para hablar de América Latina conviene no comparar esta región con el ideal, que por naturaleza es inalcanzable, sino con el pasado. Y si comparamos la América Latina de nuestros días con la América Latina
de hace 20 o 30 años, o la América Latina de mi juventud, el progreso ha sido considerable. Desde el punto de vista político, por ejemplo, América Latina solía ser tierra de dictadores y hoy día es fundamentalmente tierra de democracias. Las dictaduras han ido desapareciendo y siendo sustituidas por gobiernos más o menos democráticos. Dictadura integral solo queda una, que es Cuba, y hay una dictadura creciente, pero que no ha cerrado todavía los espacios para la crítica y para la oposición, que es Venezuela. Unos espacios que gracias al coraje, fundamentalmente de los jóvenes venezolanos, no se ha cerrado y yo creo que no se va a cerrar. El resto de América Latina tiene gobiernos civiles, nacidos de elecciones, democracias con distintos grados de perfección, pero creo que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando la democracia tenía un sostén popular más bien reducido y a veces muy minoritario, hoy día el apoyo hacia las democracias es enormemente mayoritario, en algunos casos con entusiasmo y convicción y en otros casos con resignación, pero creo que el apoyo que en el pasado tuvieron las dictaduras de derecha o las utopías sociales dictatoriales, se han ido reduciendo considerablemente. Y creo que por fin se puede decir que en América Latina existe la idea de que el marco en el cual se debe dar una batalla por la modernización y por el progreso es el de la cultura democrática. Creo que el progreso es todavía mucho más amplio respecto a unos consensos que jamás existieron en el pasado, pero que hoy día son una realidad en la mayor parte de los países de América Latina respecto a la política económica. La vieja utopía centralista, intervencionista, estatista, colectivista, se ha ido cayendo a pedazos, destruida por la misma realidad, por el fracaso estrepitoso de estas políticas en los países que las hicieron suyas. Y hoy en día creo que hay unos consensos muy amplios en favor de políticas de mercado, de una apertura e integración de América Latina hacia los mercados del mundo, algo que ha traído beneficios contantes y sonantes a la mayor parte de los países latinoamericanos que, como ustedes saben bien, han sorteado exitosamente la tremenda crisis financiera que ha vivido el Occidente en los últimos años, y no solamente la han sorteado exitosamente, sino que muchos de ellos han ido en estos últimos años, cuando el Occidente padecía quebrantos considerables, creciendo de una manera incluso notable. Democracia política, economía de mercado es la fórmula que ha traído progreso a todas las sociedades que la han hecho suya, y eso está ocurriendo hoy día en América Latina. Creo que la América Latina de los años 60, de los años 70, en la que todavía, digamos, la utopía socialista tenía un arraigo muy profundo entre los jóvenes, ha ido reduciéndose cada vez más hasta quedar prácticamente confinada en minorías muy pequeñas y en algunos casos insignificantes. Creo que eso abre las puertas de América Latina hacia el progreso, hacia el futuro, y esa es hoy día una realidad en muchos países de América Latina, yo diría encabezados por los países del Pacto del Pacífico, que sin duda están a la vanguardia del crecimiento económico latinoamericano. Creo que la actitud de América Latina hacia España es una actitud
de simpatía, que detrás de esta simpatía hay una voluntad de colaboración creciente y que todo eso en cierta forma nace de la transición española, que aunque no se haya dicho lo suficiente, tuvo un efecto enormemente positivo en América Latina. La transición española, la transformación de una dictadura en una democracia, de un país subdesarrollado en un país moderno, de un país confinado en sí mismo en un país integrado al mundo, el tránsito de la pobreza a la prosperidad que significó la transición, que aceleró la transición, tuvo un impacto muy grande en América Latina. Y en gran parte ciertos procesos de transformación de dictaduras en democracias como el de Chile o como los que vivieron los países centroamericanos, de alguna manera estuvieron inspirados en la transición española. Eso ha tenido efectos multiplicadores en distintos campos y principalmente en el campo cultural. Como seguramente ustedes saben, los 40 años de la dictadura franquista prácticamente aislaron a España desde el punto de vista de América Latina. Las comunicaciones fueron mínimas, había una separación que no solamente era política, sino que afectaba los órdenes culturales y las comunicaciones y los intercambios entre España y América Latina en esos 40 años fueron muy escasos. Eso ha cambiado radicalmente en nuestro tiempo. Todavía, desde luego, hay mucho por hacer, pero de hecho, esos intercambios hoy día son constantes, son múltiples. No hace mucho hemos celebrado en Lima una bienal literaria en la que casi la mitad de los participantes procedían de España. Yo acabo de estar en la Feria del Libro de Bogotá, una feria que, dicho sea de paso, es una de las más grandes hoy día, después de la de Guadalajara, probablemente la más grande en todo el ámbito de la lengua española, y la presencia española era efectivamente tan grande como suele ser la presencia de escritores y de libros latinoamericanos en las ferias de Madrid o en las ferias de Barcelona. Hay en este campo realmente unos intercambios que deberían crecer en el futuro, pero que son hoy día una realidad detrás de la cual hay ese espíritu de simpatía y de acercamiento de América Latina hacia España. Creo que en este sentido América Latina hoy día, siendo una región que progresa, siendo una región que ve en España, en cierto modo, un ejemplo, es una tierra promisoria para los intercambios económicos y, desde luego, creo que estos intercambios, por razones obvias, culturales, históricas, deberían traer enormes beneficios a todos los países del ámbito de nuestra lengua, de nuestra cultura, una lengua y una cultura que conviene recordarlos, es hoy día una de las más potentes, una de las que crece más, que gana más cabeceras de playa en todo el mundo. Creo que foros, certámenes como el que hoy día se celebra van a contribuir sin duda a ese acercamiento y a impulsar cada vez más estos intercambios con beneficios sin ninguna duda recíprocos, tanto para España como para toda América Latina. Creo que estoy dentro de los 10 minutos que me han señalado y termino felicitando a los organizadores de este certamen y haciendo votos por su éxito. Muchas gracias. Gracias, Mario. Era más o menos lo que... No, excelente. Muy bien. Pues ahora, mientras que entra el tercer panel, les invitamos a que comiencen a comer mientras que entran los señores. Y a la misma vez, recordarles que en sus mesas les han seguido los iPads desde la otra sala y las mismas leyes aplican. Por favor, las preguntas a través de los iPads, por favor háganlas. Además, ya que son 10 en cada mesa, va a haber más entusiasmo y más ideas para preguntar y sobre todo las preguntas de impacto.
Muy bien, fuimos más rápido de lo que pensaba. Bien, ¿están bien? Sí, estamos bien. Gracias. Vale, ¿falta alguien? No. Vale, fenomenal. Bueno, pues con su permiso. Con su permiso, creo que fuimos más eficientes de lo que me había imaginado en trasladar. El panel que tienen enfrente será conducido por Francisco Luzón, mejor conocido como Paco Luzón, que Paco en este momento representa el Consejo Latinoamericano de Georgetown. Y Georgetown University tiene la fortuna de tener un consejo, y es francamente una de las muy pocas universidades en Estados Unidos que tienen un consejo para Latinoamérica en la universidad. Y es el consejo que realmente es el más activo de todas las universidades que tienen consejos latinoamericanos. Tienen representantes de más de 14 países y sus integrantes son de los líderes empresariales más importantes de toda Latinoamérica. Y hoy hay 3 representados en el panel. Paco representa a España, Antonio Ardila representa Colombia, Álvaro Fernández Garza representa México, y también tenemos aquí en la audiencia, creo que tenemos, su atención por favor, tenemos a Nelson Ortiz representando Venezuela y Jorge Rázuriz que representa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado aquí hoy. Pues Paco Luzón, gran amigo de Georgetown y francamente gran amigo del comité organizador porque ha ayudado muchísimo en organizar la jornada de hoy. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao. Paco Luzón tiene más de, aquellos que lo conocen, 40 años de vida profesional en el sector financiero. Y ha trabajado y ha sido consejero delegado en el Bilbao Vizcaya y en el Banco Bilbao Vizcaya. Y luego consejero y delegado de Argentaria. Y después de eso se pasó casi 16 años en el Banco Santander, donde fue el máximo responsable para América Latina. Paco no es ningún stranger, como decimos en inglés, de Latinoamérica. Se ha pasado y ha hecho casi toda su carrera en América Latina. Ha pasado por muchísimas de las crisis en América Latina, desde la de México, luego la brasilera y Argentina. Pasó por los años de boom también de las inversiones españolas y entonces también luego la crisis. Sigue muy involucrado, aunque ya no está trabajando tiempo completo en el Banco Santander, sigue muy involucrado en la región, es consejero de LATAM Airlines y varias otras organizaciones en las cuales está metido. Es muy difícil encontrarle en Madrid y me alegro que coincidimos que este día, Paco, estabas en Madrid. Así que sin demorarme nada más, los dejo con Paco Luzón. Bueno, muy buenas mediodías a todos. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad esta tarde de estar aquí. Asimismo al presidente de Georgetown, autoridades, amigos. Si les parece, vamos a iniciar la presentación del panel de una forma breve. Yo le voy a hacer la palabra a los 5 ponentes. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de ellos para que ellos mismos luego elaboren un poco más, sobre todo su presencia en el mundo empresarial en la región. Bueno, a mi derecha tengo a una persona que no necesita presentación, don Enrique Iglesias. Yo diría de él que es posiblemente de las personas que conozco la persona referente euro-latinoamericano. Español, uruguayo, presidente del BID durante una serie de años, últimamente el secretario general de la SEGIP, acaba de dejarla, pero como es un empecinado, ¿no?, quiere seguir estando involucrado en la región y así lo va a hacer.
Inmediatamente al lado de él tengo al precisamente José María Gutiérrez, que es presidente de AT&T Wholesale Solutions. Su vida profesional ha estado sobre todo en AT&T, así como también previamente en KPMG como consultor. A mi derecha tengo a Diego de la Torre, el gran cofundador de una de las empresas, para mí, más referentes del Perú, pero como digo, se llama La Viga, es el más grande distribuidor de materiales de construcción del mercado peruano y tiene otras cosas que yo luego le dejaré que desarrolle. A mi izquierda está Antonio Ardila, compañero, vice chairman de la organización Ardila LUL y presidente de Postobón. Básicamente su campo es Colombia, o sea que tenemos Perú, tenemos Colombia y como digo, luego él se presentará más en relación con sus actividades profesionales y empresariales. Y por último, a la izquierda está Álvaro Fernández Garza, director general de Alfa, uno de los grandes conglomerados mexicanos y además miembro del Consejo de Administración de Vitro y CISA. Como he dicho antes, vamos a empezar al revés. Le voy a pedir precisamente a Álvaro que nos hable un poco de las empresas en las que está, los sectores en los que está, lo que realmente han hecho durante los últimos años, tanto en México en este caso como fuera de México, a efectos de tener una visión del sector y de sus empresas fundamentales. Bien, gracias Paco. Yo antes que nada quisiera hacer una aclaración importante. Yo me gradué del MBA en 1995. Ese mismo día, el presidente de Georgia se estaba también graduando de su doctorado, si mal no recuerdo. Y más importante, Su Alteza Real se estaba graduando de su maestría ese mismo día. Entonces, yo lo que entiendo es que la clase de 1995 de Georgetown pues es una de las mejores clases que hay y ha habido en la historia de la universidad. Y el que lo dude, pues se lo puede preguntar al presidente de Georgia, y si tiene más dudas, pues sin duda Su Alteza Real, que creo que se los podrá dejar muy claro, ¿no? Bueno, historias aparte, el Grupo Alfa, que preguntabas, efectivamente es un conglomerado mexicano, nació en 1974, pero muchas de sus empresas pues tienen sus inicios, de hecho, con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, desde prácticamente finales del siglo XIX. Para no hacer la historia muy larga, es una empresa que se fundó en el 74, la fundó mi abuelo. Es una empresa que es pública y está controlada, o más que controlada, tiene un grupo de control, algunos familiares, algunos no familiares, pero es pública, está en la Bolsa de Valores en México. Tiene intereses en petroquímica, tiene intereses en alimentos, y ahorita voy a entrar un poquito más a eso. También en componentes de motor de alta especificación, que también ahorita les voy a platicar un poco de eso. Y una empresa de telecomunicaciones regional, que de hecho fue socia de AT&T en su momento, y ahora ya es 100% mexicana. Y finalmente tenemos algunos intereses en energía, que como ustedes saben, pues ahora la reforma energética que se está llevando a cabo en México, pues seguramente abrirá puertas importantes en ese sector. Es una empresa que vende, y aquí, perdón, las cifras las voy a dar en dólares, porque me las sé muy bien en dólares, en euros no tanto. Vende 16,000 millones de dólares, pero lo importante es que hace 5 años vendía 10,000 y hace 10 años vendía 4,000. Entonces hemos tenido un crecimiento interesante. También en EBITDA tenemos cerca de 2,000 millones de dólares. Teníamos 1,000 hace 5 años y 600 hace 10 años. Entonces hemos tenido un crecimiento bastante interesante, y muy en ese sentido, el 70% de nuestros ingresos en el 2003 venían de México, ahora solo el 40% vienen de México. Estábamos antes solamente en 7 países, ahora estamos en 18. Y muy en ese sentido, hace 3 años no teníamos absolutamente nada en España, más que una pequeña oficina al norte de Madrid, si mal no recuerdo. Y ahora tenemos una empresa muy cerca de Bilbao, que con gusto visito seguido porque se come bastante bien en Bilbao.
Es una empresa que produce cabezas y blocks de aluminio para los motores de los principales fabricantes del mundo y se exporta casi toda la producción. Es una empresa que emplea más o menos a 400 gentes, tiene como 100 millones de euros de ingresos. Pero lo más importante es lo que hicimos muy recientemente, que de hecho todavía no concluimos. Compramos una empresa pues maravillosa, de una gran tradición española, que es Campofrío, y vamos a invertir pues como 700 millones de euros, o como diría mi buen amigo y ahora socio Pedro Balbé, 200.000 millones de antiguas pesetas, Pedro, si mal no recuerdo. Entonces, pues hace 3 años no teníamos ninguna inversión en España y ahora pues estamos muy comprometidos en seguir creciendo en este maravilloso país. Estupendo. Antonio. Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio José Ardila, soy vicepresidente de la organización Ardila Lule, que es un grupo empresarial familiar privado colombiano, establecido por mi padre y que está activo en diversas industrias. La principal es el negocio de las bebidas no alcohólicas. Somos los líderes en Colombia en este segmento y exportamos a 15 países de Sudamérica y de Europa. Otro sector donde estamos altamente involucrados es el sector agroindustrial, un sector básicamente del sector azucarero, donde durante los últimos años hemos vivido un proceso de diversificación. Tenemos operaciones en Colombia y en México, y la diversificación ha cogido la línea de los biocombustibles y también la generación de energía eléctrica, que es uno de los subproductos de la industria de la caña de azúcar. También estamos involucrados en medios, en radio y en televisión. Somos productores de contenido, como nos gusta decirlo, y tenemos productos que le han dado la vuelta al mundo. No sé si algunos de ustedes lo conocen, algo así como Betty la Fea, que fue producto nuestro y que realmente se ha básicamente producido originalmente en español y ha sido reproducido en innumerables lenguas a través de todos los continentes de la Tierra. También estamos involucrados en la distribución de vehículos a nivel colombiano. Esta es una empresa que crece vigorosamente y que tiene un potencial muy grande a nivel internacional. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Diego, pues vamos a ver. Gracias. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador de este evento, lo he invitado, para compartir algunas ideas acerca de la relación de Perú y en España. Yo vengo del sector de construcción, de materiales de construcción, fundé una empresa hace 25 años. Para hacer la historia corta, lo que hicimos fue cómo lograr conectar económica, cultural y emocionalmente con ese Perú tradicional, todavía no integrado a la modernidad. Utilizamos una serie de técnicas que denomino sensibilidad antropológica. Pudimos lograr algo parecido a lo que en Japón sucedió en el siglo XIX con la Revolución Meiji. Tratamos de incorporar a la modernidad a un gran número de peruanos que todavía no podía conectarse con el mundo occidental. Este proceso de conectarse con el mundo occidental se inició con la conquista española y en buena hora. Gracias a España, América Latina es ahora parte del mundo occidental. Yo quería decirles, aparte de decir que mi empresa
No quiero hablar mucho de mi empresa, es una empresa que tiene aproximadamente el 30% del mercado de cemento de Lima y en otras, en el área de la construcción. Pero lo que más importante creo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy es mi labor en Perú 2021 y en la presidencia del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es como el empresario, los que hemos tenido la suerte de tener una buena educación en América Latina, debemos pasar del éxito a la trascendencia. Lograr que por la presencia de nuestras empresas la sociedad esté mejor. Muchas veces los intelectuales y los políticos ponen énfasis en distribuir riqueza y creo que es muy importante crear riqueza. Y también quería confesarles que yo hace muchos años yo era un anglófilo, porque siempre pensé que el camino para ser parte del primer mundo era imitar solamente al mundo anglosajón. Luego me di cuenta de mi error, porque era un estereotipo. Cuando luego cayó el muro de Berlín, España se integró a Europa, España es ya un país del primer mundo, ¿no? Y parte de eso quisiera compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Mi relación con Georgetown University es simplemente, yo estudié en Londres, pero hice el programa de liderazgo de una semana de Georgetown Leadership Seminar. Ahí conocí a Arturo Valenzuela, que fue asesor del presidente Obama en temas de Latinoamérica, y muy brevemente, él conversando sobre cómo Chile ya le está tocando las puertas al primer mundo, generalmente la gente piensa que es por los Chicago Boys que modernizaron la economía. Pero conversando, él decía, esa es una parte de la historia. La segunda parte de la historia del éxito creciente que tienen los países de América Latina es lo que él denominaba los Georgetown Boys. Eran los emigrados, exiliados latinoamericanos que aprendieron cómo fortalecer las instituciones, hacerlas creíbles, predecibles y serias. Y gran parte de eso ha sido el éxito de Chile. España, por supuesto, con el Pacto de la Moncloa y la integración a la Comunidad Europea. Yo lo dejo ahí porque realmente estoy encantado de estar acá frente a titanes de la hispanidad como nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa y el doctor Enrique Iglesias, que me acuerdo, el príncipe en una cena hace poco, cuando se inauguró en homenaje de Enrique Iglesias, decía hay que enriquecer la relación con América Latina, y lo decía no solamente por enriquecerla, sino se mencionaba a don Enrique Iglesias. Muchas gracias. José María, sí. Gracias, Paco. Antes de nada, agradecer la presencia de Su Alteza el Príncipe Felipe, President Georgia, Ambassador Costas, thank you for your presence. A nivel personal, Paco, muy brevemente, yo soy uno de esos emigrantes, nacido en Madrid, español, nacido en Madrid, en Chamartín, que me marché muy joven a hacer las Américas. Entonces he hecho carrera en Estados Unidos, soy un ciudadano del mundo, tengo doble nacionalidad, española y americana, y soy un enamorado de España, evidentemente. Soy presidente de AT&T Wholesale. AT&T es una de las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo. En cuestión de números, muy brevemente, es un negocio de AT&T de aproximadamente 130.000 millones de dólares anuales. Somos 260.000 empleados, de los cuales 6.000 aproximadamente están en Europa. Tenemos un equipo fenomenal aquí en España, un equipo majísimo. Y la parte de AT&T que yo presido es un negocio muy global. Y para explicarlo, lo mejor es, si piensan ustedes que no hay ningún operador a nivel mundial, evidentemente, que tenga una envergadura que tenga cobertura de todo el mundo. Por lo cual, las empresas de telecomunicaciones dependemos mucho los unos de los otros para suministrar a nuestros clientes una cobertura global. Por ejemplo, AT&T tiene una red, quizá la más grande de todas las empresas a nivel mundial, pero no llegamos a todos los lados, con lo cual
para desarrollar y para suministrar los servicios tenemos que establecer relaciones de compra y venta con aproximadamente 3.000 operadores a nivel mundial. Esa es la parte que yo presido. Es un negocio de aproximadamente 15.000 millones de dólares y que actúa literalmente por todo el mundo. Yo lo que sí aportaría, Paco, es como español, emigrante, yo os voy a dar mi opinión muy sincera de cómo veo a España desde fuera. Vengo mucho a España, pero resido en Estados Unidos y entonces, si os interesa, os puedo dar. Y haría tan solo, sé que luego vamos a hablar de eso, yo solo haría una pequeña reflexión, Paco, si me permite, solo 30 segundos. Y es el hecho de que, para empezar, y es quizá una opinión muy personal, lo de la marca España me parece fenomenal, alto comisionado, me parece evidentemente fenomenal. Yo la única, y se lo digo además de verdad, como ya soy un enamorado de España, la única reflexión que ofrezco, viéndolo desde fuera, es que me parece muy bien, siempre y cuando, desde el punto de vista comercial, es una iniciativa para desarrollar los productos y las empresas españolas. Como español, España es una nación, España es una patria. Entonces, el hablar de España siempre como marca me resulta un poco extraño. No entendería muy bien que en Estados Unidos, lo hago como americano, que habláramos de Estados Unidos como marca. Yo creo que eso en Estados Unidos no lo llevaríamos muy bien. Y si lo digo solo porque antes otros panelistas han hablado de complejos. Me parece que lo de la marca España, siempre y cuando José sea... María, entramos luego en el tema. Sí, me parece estupendo. Sí, yo creo que mejor. Vale. Enrique, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, ante todo que estoy muy contento y felicito a los organizadores por esta linda iniciativa. Muy contento de ver a Su Alteza acompañando esta reunión. Me parece que es bueno que en los momentos en que estamos viviendo miremos un poco adelante a partir de lo que hemos hecho, haciendo pie en el pasado, pero de alguna manera perfilando las tendencias del futuro. Yo soy uruguayo, nacido en Asturias, muy orgulloso de las dos pertenencias. Tuve muchas décadas de vida ya, en las cuales conocí el perfil académico, yo en la universidad, más tarde en la CEPAL, también el perfil del sector privado. Trabajé muchos años en mi país, especialmente en la banca privada. Y luego estuve deambulando por el mundo con distintos sombreros. Y yo diría que conocí por lo menos 5 momentos de América Latina importantes que recuerdo, ¿verdad? El momento, la década de la gran ilusión, que fueron los años 50, estábamos 60, la gran ilusión de un modelo que nos sedujo a todos en aquel momento, el modelo de la CEPAL. Vi luego la crisis donde hace crisis ese modelo por distintas razones y entramos en un peligroso endeudamiento en los años 70. Conocí ya en los 80 el gran calvario que fue salir de la deuda, administrar aquel problema. En el 90 conocí la apertura de América Latina al mundo, donde se instala España como inversionista. Y después viví esta última década, que parece que fue una década de fantasía, pero es real, donde aparece el despertar de América Latina, mirando el futuro con optimismo, pero también con muchas precauciones. Yo creo que, si miro para atrás, yo soy optimista, creo que se han hecho muchísimas cosas, lo decía muy bien hoy Mario. Se ha construido una América Latina que en el fondo es más democrática, más desarrollada, menos pobres, un poco más de igualdad. Se ha construido, ¿se puede haber construido más? Posiblemente, sobre todo en el área de integración, debimos haber construido mucho más. Pero se ha hecho algo. Ahora, tenemos frente a nosotros un mundo de inseguridades, de inestabilidades, de peligros, y la única cosa que uno puede decir es que navegar juntos en estas etapas del mundo que vendrá siempre es una forma de cubrirnos frente a riesgos. Y eso es válido para España como es válido para América Latina. Por tanto, repensar un poco dónde estamos,
cómo podemos potenciar las cosas que vienen de uno y otro lado, es una tarea que merece la pena. Seguramente la conclusión será cautamente optimista, como se decía hoy, pero debe ser optimista si nosotros somos capaces de hacer pie en lo que hemos hecho y sobre todo, y recojo nuevamente lo que dice Mario y lo que yo valoré mucho, de lo que tenemos al ministro Berta aquí, la potencia cultural que significa lo iberoamericano es de dimensiones realmente muy grandes y eso entra en todo. Entra en la creación artística, en la creación cultural, pero entra también en la creación de oportunidades en lo económico para hacer cosas juntos. Por eso que pensar en esos términos es mirar el futuro, haciendo pie en el pasado, con optimismo razonable, pero apostando a ese optimismo que es posible. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en el tema. Tenemos aproximadamente 43 minutos, dice la pantalla. Vamos a dejar como 20 minutos para el tema final. Y yo quisiera, en primer lugar, empezar con una petición que nos ha hecho Su Alteza Real, que es ser objetivos y lo que yo llamo racionalmente optimistas, pero siendo objetivos. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de ver dos paneles, fundamentalmente españoles, con proyección internacional, españoles deportistas o lo que sea. Ahora tenemos que tener aquí fundamentalmente una visión desde fuera que lógicamente va a ser latinoamericana. O sea, me gustaría centrar los comentarios en lo que es España, América Latina, Latinoamérica, España. Bien, como Enrique decías antes, voy a hacer una breve, pero muy breve, digamos, cronología de acontecimientos con el fin de hablar de dos fases, y en eso hemos quedado los panelistas. Uno, la fase que va prácticamente desde el 90 hasta el 2007, y segundo, la que va desde 2007 hasta hoy y proyección de futuro. Recordando lo que Enrique decía, yo que ya tengo canas, tengo que hablar de los 80 como un periodo donde efectivamente América Latina vivió las consecuencias de la gran crisis de los 70 y España fue lo que yo llamo la gran década de la transformación política, económica, social y demás, y el inicio de la incorporación a Europa, 80. Si nos vamos a los 90, efectivamente América Latina empezó un proceso de ajuste y de apertura y España, y esto es importante, los 90 fueron los años en los que España se abre al mundo, inicia un proceso de expansión internacional y sobre todo con ancla en Europa, y esto es importante, con ancla en Europa se expande en América Latina fundamentalmente a primeros de los 90 y durante todos los 90. Es el año que yo la década que me atrevería a llamar la década de oro de España, para mí. Bien, llega el final de los 90, en América Latina entramos desde el 99 hasta el 2002 en una época de crisis, Colombia 99, Argentina 2001, en fin, época complicada y donde realmente tuvimos una crisis importante otra vez, más corta, pero importante en la región. En España, los principios de los 2000 siguieron siendo la época de crecimiento. Fue un crecimiento espectacular que nos llevó a 14 años prácticamente de crecimiento desde el primero de los 2000 hasta el 2000, perdón, de los 90 hasta el 2000. Bien, llega la crisis, le pilla muy bien a América Latina, había hecho los deberes, le pilla bien la crisis global del 2007. España durante 2 o 3 años se ajusta desde el punto de vista global y llega en el 2010 la crisis del euro, de Europa y obviamente de España. Sin embargo, América Latina sigue siendo una región que avanza en su proceso de integración, como Enrique ha dicho, tiene ya las multilatinas que se mueven por toda la región, tiene una expansión internacional de sus empresas y hay una mayor integración del continente. Bien, con este trasfondo, yo voy a pedir ahora a nuestros ponentes, brevemente, no más allá de 2 o 3 minutos, que nos den su opinión de cómo lo ha hecho España entre el 90 y el 2007. Es decir, ese proceso de expansión española en América Latina se ha hecho bien,
se ha hecho arrogantemente, se ha aprovechado la oportunidad que América Latina lo tenía y sobre todo se han instalado las bases de un desarrollo futuro de nuestras relaciones, periodo 90-2007. No hablemos después, luego hablemos después. Entonces voy a empezar otra vez con Álvaro, ¿cómo lo ves desde México? Pues me parece importante. Ignorar esto me parece que sería un error, porque está en la base de lo que podemos construir de cara al futuro. Álvaro. Bien. Tomando en cuenta ese periodo, Paco, esa restricción, yo creo que en México, pues las empresas españolas tomaron una gran ventaja de nuestra crisis. Si tú ves a una hora, los principales bancos mexicanos pues son españoles. Y ahí tienes el caso de BBVA y tienes el caso de Santander. Y bueno, ha habido también muchísimas otras inversiones en energía. Platicaban por ahí en el panel anterior cómo pues prácticamente todos los panelistas tienen inversiones en el país. Yo no sé si se hizo arrogante o no. Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que España simplemente aprovechó una oportunidad y tenía el dinero y estaba bien posicionada y tomó la oportunidad de hacerlo y de expandirse en el continente latinoamericano. Yo creo que evidentemente pues sí luego tuvieron algunos problemas. De hecho, bueno, pongo el ejemplo de los bancos y a petición de lo que me acabas de decir, que seamos un poco... Álvaro, ¿España le ha añadido valor a México? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo creo que se decía también en el panel anterior, y lo acabas tú de comentar ahorita, España es primer mundo. Muchos de nuestros países quisiéramos vivir lo que España ya ha vivido. Y entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que aprender de España. Hay muchísimas cosas que aprender de España. Y yo creo que España, pues otra vez ha aprovechado, que ha vivido más, que ha pasado por mucho más cuestiones. Y eso le permite estar en una posición, diría yo, pues única hacia América Latina. Evidentemente la lengua pues ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que es una posición que a lo mejor otros países no han sabido aprovechar, como sí lo ha hecho España. Por poner un ejemplo claro y no hablar un poco en el etéreo, platicando con Pedro Valvé, fundador de Campofrío y ahora socio nuestro, y evidentemente, como ya lo dije, buen amigo, pues hombre, el beneficio que le va a traer Campofrío a nuestras empresas en México, pues es increíble. ¿Por qué? Porque Campofrío ha tenido una necesidad de innovar tremenda, por muchas cuestiones que han sucedido ya en Europa, como es la marca privada, y que cuando tienes una marca que tiene que sobrevivir, pues tienes que meterte temas de innovación, de costo, de muchas otras cosas. Entonces, yo creo que España le hizo bien a América Latina, le hizo bien a México. Evidentemente, el caso por decirte, de los bancos, que fue, en mi opinión, y otra vez con la sugerencia que hiciste de ser cándidos, pues con las emisiones que se hicieron tanto de Santander México como de Bancomer México, pues todo ese dinero se regresó a España, ¿no? Y sí fue algo criticado porque pues en lugar de estarlo poniendo en el país, pues se vino a España. Pero bueno, pues España y los bancos y las empresas tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante. Ya vendrán otras épocas. Antonio. Bueno, digamos el proceso en Colombia de lo que fue la inversión española antes del 2007, pues fue bien importante. Estamos hablando del sector de telecomunicaciones, en la banca, grandes inversiones también en energía, pues esta mañana ya lo escuchábamos. Y creo que trajeron, pues, adicionalmente al capital que han traído, pues han traído capacidad administrativa, han ayudado a desarrollar la infraestructura del país que lo requiere y lo necesita muchísimo. Yo creo que es importante la presencia de España. La otra cosa, pues hablando del idioma, es que el tema de España no es solamente idioma, España es la misma cultura,
nuestra. Uno se siente bien en España y los españoles se sienten bien, digamos, en Colombia, por lo menos. Eso es hablando de lo bueno y digamos que yo creo que España, para usar un término futbolístico, puede, a diferencia de otros países del primer mundo, puede jugar de local. Y a veces lo hace y a veces no lo hace. Una cosa que me sorprendió mucho esta mañana, pues no me sorprendió, pero sí ve uno claramente en el segundo panel 4 compañías extraordinarias, totalmente globalizadas, participando en 50, 100 mercados del mundo, y que realmente se conocen, pero no se sabe de su importancia a nivel global o empresarial. Y creo que es parte de no sé si es una tradición española que viene de muy atrás. Y para dar un ejemplo de lo que quiero decir, me remonto al siglo XVIII, cuando el almirante Vernon decidió, pues, o sea, Inglaterra le declaró la guerra a España, y una de las actividades que decidieron tomar fue tomarse a Cartagena de Indias. La marina que venía consistía, estamos hablando de 180 buques, 30.000 hombres, del año 1741, o sea, estamos hablando de otras épocas. El resultado final, eso fue un mes de combates y de dificultades que le crearon los españoles a los ingleses, y adicionado pues a la fórmula mágica de la guerra que son las enfermedades tropicales. España ganó esa batalla, esa gran batalla. Desafortunadamente, esa es la gran batalla que no se conoce, porque los españoles, habiendo ganado, no dijeron nada, y los ingleses, habiendo perdido, obviamente, lo prohibieron que se hablase de eso por más de 100 años. Entonces, eso es como una tradición española de no, pues, o sea, de la excesiva discreción, digámoslo así, que creo que vale la pena. Bueno, si uno tiene algo bueno, yo creo que hay que decirlo, hay que mostrarlo, pero a veces se les va la mano y pues, obviamente esto es España y eso lo heredamos nosotros en Hispanoamérica. Muchas gracias. Gracias. Hay una cosa que a mí me parece importante, que creo que hay que subrayar, ¿no? España en los últimos 25 años, digamos, ha tenido diferentes momentos, y América Latina también. Y España nunca ha abandonado a América Latina. O sea, una de las cosas importantes que me parece a mí, yo viví en mis carnes la crisis del 2001 en Argentina, el 99 en Colombia, todo eso, las empresas españolas se quedaron allí. Eso me parece que es un tema muy importante, que da una prueba, como bien dices, Álvaro y Antonio, digamos, el valor añadido y la confianza en la región, ¿no? No sé, Diego, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en los 90 fue fundamental la inversión española en el caso peruano. Yo me acuerdo, en los 90 el Perú recién estaba venciendo al terrorismo, y en esa época yo trabajaba en Londres, frente a las pantallas de Reuters en un banco de inversión. Y me acuerdo que el Perú no existía en las pantallas de Reuters, y mis amigos ingleses me definían el Perú como 10 segundos de la BBC de Londres al año si es que había una bomba. Eso cambió muchísimo, no solamente al tratar nosotros de estar imitando la transición española, sino me acuerdo, estaba un día de julio, el año 94, y empieza un blip en Reuters diciendo la compra de Telefónica por 2.004 millones de dólares, y fue un momento, un punto de inflexión, porque empezó el Perú a existir en el radar financiero internacional. Y como muy bien dices, España estuvo con América Latina en los momentos más difíciles. Y ese fue un momento de punto de inflexión para el Perú. Me acuerdo, le decía a mis compañeros pakistaníes, ingleses, noruegos, mira, el Perú ya existe. Hay un país de primer mundo que está invirtiendo en el Perú. Y eso fue un punto de quiebre, ¿no?
Y eso he hecho también, me acuerdo, yo también soy profesor universitario, mis alumnos hace 20 años me decían, voy a tener éxito a pesar de ser peruano. Ahora te dicen, voy a tener éxito porque soy peruano. Y ese cambio de mentalidad fue fundamental, ¿no? Y eso es, creo que, lo que debería hacer un poco España ahora, ¿no? España es un país que son los países, 5 países son cuna del mundo occidental. Como andamos corto de tiempo, no te quiero cortar. Más bien, sigue por ahí. Vamos a empezar a hablar ya, sí. Lo digo para no, del futuro. Sí. Vamos a hablar un poco de cómo veis, vamos a ir viendo cómo veis, ahora sí, España como una oportunidad, el rol de España hacia allá, la dimensión de Latinoamérica hacia acá, España como hub posible de Europa. En estos momentos, cualquier persona que viaje por América Latina, como tema diferencial, se encuentra con un montón de empresarios medianos, grandes, que están interesados enormemente en España como potencial campo de inversión y en Europa y en el rol de España. Entonces casi empezamos, si te parece bien, Diego. O sea, ¿cómo ves esta oportunidad de España? Sí. Para mí es muy importante las lecciones que nos da España desde el punto de vista de Latinoamérica, en el término de la transición democrática, en el término de haber generado una economía de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de integración, en América Latina se están integrando las bolsas de valores, y algo que puede parecer un poco psicotrópico, pero es en el sentido de por qué los países de la Alianza del Pacífico, como México, Perú, Colombia y Chile, que hemos logrado cierta convergencia en políticas fiscales, ¿por qué no tentar hacer un piloto de una moneda común? ¿Y por qué más aún integrarnos ya al primer mundo, quizás esta moneda común en una segunda etapa, lograr integrarnos al euro? ¿Por qué no? Yo pienso que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Así como lo hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos españoles que alumbraron nuevos mundos, ¿no? Yo les recomendaría a todos ustedes leer el libro del historiador español Fernando Paz, se llama Antes que nadie. Ahí precisamente todos los mitos del síndrome de la Armada Invencible que fueron los anglosajones vencieron son desterrados y hablan precisamente de esa victoria española en muchas cosas, ¿no? Yo pienso que España tiene que reinventarse y cuando España ha salido al mundo, así como salieron nuestros tatarabuelos, al Asia, dicho sea paso, en ese libro sale un intento de España de conquistar la China en el siglo XVI con un contingente de 4.000 hombres. Esa mentalidad global cosmopolita del español moderno es lo que estamos viendo. Los ejemplos que hemos visto en las empresas como Indra, no solamente que crean no solamente en la industria del turismo, sino generan algoritmos matemáticos de altísimo nivel. Ustedes creo que tienen un premio Nobel, Ramón y Cajal, creo, también en temas de medicina. Muchos chicos ahora ya no solamente escogen universidad anglosajona, sino también española, ¿no? Las escuelas de negocios españolas también son de primer mundo, tienen un nivel altísimo, ¿no? Y ni qué se diga de la literatura y la industria cinematográfica. Yo propondría, por ejemplo, hacer una gran película de un libro de nuestro premio Nobel, Las travesuras de la niña mala. Estoy seguro que es en Lima, es en Tokio, es en París y es en Madrid. Hablaría mucho, pero realmente Diego, España está en un gran momento. José Mari, yo creo que enlazando tu comentario previo, danos tu visión sobre cómo ves España ahora y la proyección de España hacia adelante. Sí. Y la oportunidad de relación con América Latina y viceversa. Sí, pues yo soy una persona fundamentalmente optimista y España va a salir seguro, ¿no? Porque los españoles somos así. Estoy completamente de acuerdo contigo y con los demás panelistas que hasta el 2007 la proyección de España fue espectacular, o sea, espectacular, sin precedentes. Quizás hubo un punto de inflexión antes de 2007, que castigó mucho a España, evidentemente, pero quizás antes, en el 2004, hubo un punto de inflexión desde el punto de vista norteamericano. A mí se me comentaba mucho cómo, por ejemplo, en Estados Unidos el 11S fue un evento, un catalista de cohesión, y sin embargo el 11M en España fue un catalista de ruptura.
yo creo que ahí hubo un punto de inflexión en España. A partir de 2007, evidentemente, se ha visto un país que lo ha pasado muy mal. Lo ha pasado muy mal, evidentemente. La gente joven lo está pasando mal. Hay mucha gente joven que está muy desilusionada. Y bueno, pues están saliendo fuera, ¿no? A mí se me ocurre que una de las cosas que yo haría, yo no soy poco fan de que la administración pública se meta en muchas cosas. Una cosa que sí haría es la gente que se está yendo fuera, sobre todo la gente joven, apoyarla, pero apoyarla de verdad. Eso creo que sí es una labor que el sector público puede desempeñar, pero hacerlo de verdad, hacerlo de verdad. Y en cuestión de futuro hay algo que el consejero delegado de Indra ha dicho esta mañana que para mí es fundamental y creo que es algo que España puede tener un gran futuro. España o cualquier otro país, pero se me ocurre España por la creatividad que tenemos los españoles, por la picardía que tienen los españoles. Lo digo picardía desde el punto de vista no peyorativo, pero positivo, ¿no? Y es todo el tema que decía el presidente de Indra, de la conectividad, de los connected devices, ¿no? De lo que diríamos en castizo, conectar los chismes, ¿vale? Eso va a ser una explosión tecnológica sin precedentes. Ninguno de nosotros en esta sala podemos ni siquiera imaginar lo que va a suponer. Yo el otro día, Paco, le decía a un amigo que en mi casa tengo 100 chismes conectados a la red. Y él me decía, ¿cómo es posible? Y empezamos a contar entre no solo aparatos de teléfonos y portátiles, sino interruptores, cámaras, detectores de monóxido de carbono, de agua, más o menos 100. Y yo le decía, y el tío decía, ¿cómo es posible 100? Estoy seguro que dentro de 2 años vamos a estar riéndonos de cómo nos parecía una barbaridad que en una casa haya solo 100 aparatos conectados. Va a ser un tema impresionante. Creo que España puede participar porque es un campo que está totalmente abierto. Enrique, te voy a pedir algo especial. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿cuánto de importante puede ser América Latina para el crecimiento de España? Es decir, de esos vectores que andamos buscando, que aseguren que nuestro crecimiento sea el 3 o el 4 y creemos empleo, ¿América Latina puede ser un factor básico de crecimiento? Bueno, yo creo que ha habido 2 grandes oportunidades en esta materia. La primera fue la que tú mencionabas en los años 90, cuando España aprovecha la apertura externa de América Latina, todo el proceso de retorno de la economía de mercado a la región, y lo hace con inteligencia y con mucha agresividad y asumiendo riesgos, porque había que invertir en América Latina, no era tampoco. Sin embargo, las cuotas de mercado que tomó España en actividades como la banca, por ejemplo, o la telefonía, o los servicios electrónicos, o la infraestructura, esas cuotas hoy hubieran sido imposibles. Y España lo aprovechó con inteligencia, porque mientras tanto los grandes actores potenciales miraban para Asia, también con buenas oportunidades, pero España, más amparado a su relación histórica y cultural y lingüística, fue a dar a América Latina, donde aprovechó una gran oportunidad. Yo creo que además de eso aprendió a conocer más de cerca el quehacer político, que siempre rodea la acción de la empresa. Aprendió a usar la mano de obra y los talentos latinoamericanos. Eso fue muy importante. Es decir, los directivos ya no eran simplemente españoles, son directivos de la América Latina. Todo eso surgió en ese proceso en donde esa gran oportunidad le dio a España también posiciones claves en la vida de América Latina de hoy. Primera oportunidad. La segunda oportunidad yo creo que es ahora. Porque ahora yo creo que España tiene que reconocer que está unida a América Latina a partir de todas esas relaciones que se fueron forjando y con una región que está en condiciones de dar un salto,
¿Por qué? Bueno, porque tiene materias primas, porque tiene energéticos, porque tiene metales y porque tiene mercado. Hoy nosotros tenemos un mercado, el mercado latinoamericano debe acercarse a los 7 trillones de dólares. Si le sumamos el de España, pues estamos acercándonos a 8. Contamos como mercado. Se pueden hacer cosas cuando hay 7 trillones de dólares de los sajones, ¿no? Entonces sí que hoy hay recursos naturales, hay mercado y hay fuerzas que tienden a cambiar la región hacia nuevos niveles de productividad. En ese proceso, España tiene muchas oportunidades. España y Portugal, yo a veces, yo como iberoamericano, no quiero olvidarme que España es la península. Bueno, yo creo que tenemos primero la posibilidad de participar en la infraestructura, que es uno de los grandes desafíos que tiene América Latina por delante, muy graves y muy limitantes del crecimiento. España tiene experiencia, tiene recursos, pero tiene tecnología para llevarlo. Precisamos dinamizar el 95% de las empresas pequeñas. Eso es muy difícil hacerlo desde China o incluso desde Vietnam, ¿no? Eso se hace un poco en esa relación cultural que es lo que permite ese tipo de vinculación. Nosotros precisamos dramáticamente, la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas es muy, muy baja. 15, 20, 30% de la que hay en Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, ahí hay un nicho importante donde la colaboración tiene que surgir. ¿Cómo? Con alianzas, con presencia física de las empresas asociadas de un lado y de otro. Entonces, ahí tenemos oportunidad. ¿Es posible hacer esto? Yo creo que sí. Incluso hay un hecho nuevo que está surgiendo. Hay 500 empresas llamadas multilatinas, que son empresas de latinoamericanos que se están expandiendo en toda América Latina, invierten en Estados Unidos, invierten en China, invierten aquí. Eso es un enorme potencial de asociación. Yo creo que de alguna manera en esos vínculos están las potencialidades de futuro. Y agreguémosle a eso la necesidad de trabajar en ciencia y tecnología, en la formación de recursos humanos. Para mí este hecho que se está dando ahora de la gente joven que va a América, muy fantástico, me parece muy bueno. Tenía que acostumbrar a pensar que el espacio social, el espacio económico y el espacio político tienen todos que ver unos con otros y se pueden potenciar mutuamente. De manera que yo, mirando para adelante, creo que es posible, es deseable, desde luego para todos, y se abre, por tanto, para España una nueva oportunidad y hemos aprendido, además de errores cometidos de un lado y de otro, como para bajar los costos de esa oportunidad mirando el futuro. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, como quiero ser serio con el tiempo, vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas y vamos a tratar de conducirlas por un camino que esté relacionado precisamente con el futuro, ¿no? La primera pregunta que tenemos es, ¿recomendaríais a un joven español que comience su carrera profesional en LATAM? Álvaro. Por supuesto, yo creo que lo hemos dicho antes, pues yo creo que España no pasa por su mejor momento. Coincido también, y lo platicaba con algunos de ustedes hace rato, hace 2 años la pregunta era cuándo entraban a intervenir España, ¿no? A sacarlo del lío. 2 años no es nada. Y es increíble que ahora estemos hablando ya del futuro de España. Entonces habla mucho pues, de la calidad de la gente española, de ponerse un poco pues, las pilas, como decimos en México, y de sacar las cosas adelante. Pero volviendo a la pregunta, entonces en ese sentido, yo creo que a España pues todavía le falta un camino que recorrer en salir adelante. Digamos que sus principales mercados pues en Europa no están tampoco en su mejor momento. No es una situación solamente de España, es una situación de toda Europa. Entonces en ese sentido, por supuesto que hace mucho sentido que los jóvenes vayan a trabajar a América Latina, donde creo que ahorita sí hay oportunidades y van a seguir habiendo oportunidades. Y pues evidentemente pues que empiecen su educación así, que la complementen, pero siempre claro con la idea de poder regresar a su país una vez que haya más oportunidades, que yo creo que definitivamente las va a haber. Pero pues de alguna forma, vamos, yo siempre recomendaría a la gente joven que sí, que pase parte de su vida, vamos a decir, profesional joven fuera de
su país natal. Yo creo que en el caso de España, pues es por el tema del idioma, pues es una muy buena idea hacerlo en América Latina. Y además hay países, digo, como el caso de Colombia, sin duda Perú, que pues están teniendo muchísimo éxito, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una experiencia maravillosa. Estupendo. Hay una pregunta básicamente que es la siguiente: si limitan España y Latinoamérica, nosotros, pensando demasiado en la relación entre sí, en vez de buscar fortalecer sus relaciones con otras partes del mundo, que está muy relacionada en otro sentido con otra pregunta que dice: las élites latinoamericanas que se educan en los Estados Unidos desarrollan un propio modelo de crecimiento para sus empresas, o su formación los hace más propicios a adoptar un modelo americano. Aquí me voy a permitir decir algo yo, si me permitís el panel, ¿no? Es interesante ambas preguntas porque me parece que nos llevan a un sitio de futuro para América Latina y de futuro para España. Si uno mira la historia, fundamentalmente las cosas, dada la importancia de los países occidentales, se ha mirado siempre norte-sur. O sea, norte, países desarrollados; sur, países emergentes, ¿no? Algunos las miran en sentido contrario, precisamente los que están en el sur, países emergentes, países desarrollados. Hoy, gracias a Dios, estamos en un mundo global, donde las tecnologías funcionan espectacularmente y el conocimiento vuela, vuela y vuela. Creo sinceramente que nadie debe renunciar a su ancla. España es Europa. México tiene una relación espectacular con España, Europa y con Estados Unidos. Entonces, yo creo sinceramente lo que hay que hacer en esta nueva fase en la que entramos es empezar a construir plataformas de relación sur-sur. Me explico. Es muy importante para América Latina si es capaz de ponerse a la cabeza de los países emergentes del mundo, porque está a la cabeza en términos de cultura, de renta per cápita, de todo. Comparémonos con China o con India o con el sudeste asiático. América Latina tiene la gran oportunidad, y ahí está la Alianza del Pacífico, de proyectarse abanderando un movimiento en el mundo. Ahí España, si fuese capaz de unirse a América Latina, construiríamos plataformas de relación políticas, geoestratégicas, culturales, empresariales, académicas. Eso no invalida en absoluto seguir siendo Europa o seguir siendo Occidente. Por esa razón, a mí me parece fundamental ser capaces de construir estas relaciones. Y en ese sentido, el conocimiento está hoy en Georgetown, está en Harvard, está donde está, y está en universidades fundamentalmente del norte. Pero gracias a Dios, hoy ya las universidades latinoamericanas o españolas pueden añadir un montón de valor a ese tema. Entonces, creo que sería importante enfocar parte de las relaciones España-Latinoamérica hacia una proyección hacia el mundo emergente que resolvería posiblemente el problema de fondo, y es, oye, ¿por qué los empresarios latinoamericanos envían a sus alumnos a Harvard o a Georgetown? Porque allí está el conocimiento. Pero es que lo bueno de ahora es que esos alumnos se vienen al sur. Eso es lo bueno de esta historia. Igual que sería muy bueno que los españoles que emigran vuelvan a España. Eso es un enorme valor potencial, ¿no? Respondo, no sé si alguien quiere añadir algo, pero Diego, quizás tú, pero ¿cómo ves este tema de que América Latina, que se está integrando más, que está haciendo más fuerte, ya está mirando fuera, ¿no? Parece que esto es un tema importante, ¿no? Bueno, definitivamente la mega tendencia mundial es que el conocimiento tiende ya a no tener esta distribución tan asimétrica, ¿no? También en España, en América Latina, está incrementándose el número de patentes, de innovaciones. Y, por ejemplo, doy dos ejemplos muy claros, por ejemplo, temas de innovación financiera. Una vieja idea de Milton Friedman de los fondos privados de pensiones fue realmente desarrollado intelectualmente por un chileno y luego lo ha globalizado. Actualmente hay otra idea que se está globalizando, que también es otra vieja idea de Friedman, pero desarrollada por latinoamericanos, son los fondos de capital humano,
que uno invierte en la educación de una persona. Es una empresa que se llama Alumni, que ha ganado el Clinton Foundation Award, fundada por un colombiano, y que ya está en 5 países en América Latina y está en Estados Unidos. Y es simplemente, así como uno invierte en una empresa en la bolsa, tú inviertes en la educación de una persona y tomas un equity position después de que se gradúa durante un tiempo. Y así como estas 2 innovaciones que son disruptivas en el mundo financiero, lo que habría que hacer es mapear dónde en Iberoamérica se están generando estos fermentos intelectuales, porque la democracia eso es lo que permite, ¿no? Permite esta gimnasia democrática, la libertad permite la innovación. Y esta intersección de las diferencias, por ejemplo, en la gastronomía peruana, ¿no? Que tenemos insumos europeos, asiáticos, africanos y, digamos, nativos, ha generado una gran innovación, porque es en la intersección de la diferencia donde está la oportunidad para innovar. Y esa amplitud que ha tenido el mundo occidental, que por ejemplo toma de otras culturas, de los griegos tomó la democracia, de los árabes que estuvieron en España 800 años, tomó las matemáticas, y ahora está tomando, por ejemplo, del mundo nativo, la necesidad de generar modelos económicos que se inserten armoniosamente en el medio ambiente para evitar fenómenos como el cambio climático. Es decir, realmente las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Lo único que decía este grito de mayo del 68, la imaginación au pouvoir, ¿no? La imaginación al poder. Y lo que tú mencionas muy bien es que se necesita tener más audacia política, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice tener una moneda común en la Alianza del Pacífico y de luego pegarnos al euro o hacer fusión de las bolsas, que eso está pasando en América Latina, antes parecía una utopía, ¿no? Pues estas utopías se están convirtiendo en realidad, ¿no? En países como Perú tener grado de inversión, a mí me parece una cosa increíble, ¿no? Que tengamos 70% de clase media, medido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Que el consumo de cemento per cápita haya pasado de 130 kilos a 300, y todavía para crecer, porque el sudeste asiático empezó a crecer rápidamente, llegó a consumos per cápita de 800 o 900, y ahí el rol de España es fundamental, ¿no? Además, América Latina tiene todavía el bono demográfico. Tenemos realmente hasta el 2040, o sea que hay que aprovechar para hacer las inversiones en estos momentos, ¿no? Y realmente no tener esta visión autárquica, ¿no? Sino tener esa visión iberoamericana, pero ciudadana del mundo, acá la prueba viviente, acá mi compañero, mi colega, ¿no? Yo quiero mandar ese mensaje optimista muy rápidamente en el sentido de que hace más o menos 4 años hice un artículo diciendo que la crisis española, en mi opinión, era una mera arritmia, nada más, producto de una farra fiscal, ¿no? Ha sido doloroso arreglarlo, pero el capital humano, la infraestructura de primer mundo que tiene y la creatividad de España los va a sacar, ya lo está saliendo. Diego, gracias. Nos quedan 8 minutos y medio. José Mari, vamos a ver, hay una pregunta que me parece francamente interesante y me gustaría, dado que estás en Dallas, tienes una visión también americana, que la pudiese responder. El papel de la mujer en las élites intelectuales y empresariales en América Latina. ¿Cómo la ves? Enseñanzas. Sí, bueno, el papel de la mujer y yo diría el papel de todas las minorías. Yo es que me he educado en un ambiente corporativo en el que apreciamos muchísimo la aportación de tanto las mujeres como las... Y además es que estamos en una generación... Tú miras mis chavales tienen 20 años. ¿Les importa un bledo que alguien sea chino, japonés, negro, no negro, homosexual, no homosexual? Estamos en un mundo... desde ese punto de vista muchísimo más abierto del que nosotros nos hemos criado. Y repito, yo creo que es que estamos a la puerta de un mundo hiperconectado y es que no hay excusas. Independientemente de dónde está el conocimiento, dónde está el talento, países como España van a tener oportunidades. Pero vamos, el tema de la mujer y el tema es que
No sé nada más que decir porque es que me parece de cajón, francamente. Antonio, ¿cuáles son algunas enseñanzas de los casos de éxitos latinoamericanos que podrían importarse a España? Bueno, yo diría que pues hay muchas compañías muy exitosas en América Latina, pues hablaban de que hay cerca de 500 multilatinas operando no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Pues vemos compañías como, digamos, un Cemex, que se ha vuelto, pues no recientemente, sino desde hace muchos años, es una de las grandes compañías cementeras del mundo, que ha logrado tomar una posición influyente, importante en prácticamente todos los continentes del mundo. Vemos compañías como en el caso, digamos, en Colombia, una compañía como Nutresa, que es una compañía de alimentos que ha logrado en los últimos 10 años llegar a que unos 18 países de América Latina y Norteamérica, comprando empresas y desarrollando sus propios productos, creando fábricas y nuevas empresas en otras partes. Es una compañía que ha crecido de una manera apreciable y de una manera muy rentable. O sea, son empresas que realmente muestran que gracias a los mercados de capitales, que gracias al ingenio, gracias a la capacidad administrativa de su gente, han llegado a crecer de una manera muy allá de lo que eran hace unos 15 o 20 años, que realmente eran empresas nacionales. Entonces se han vuelto muy grandes gracias a esta modernidad, al hecho de que los mercados de capitales, tanto locales como internacionales, han facilitado que esas empresas crezcan y desarrollen. Y gracias, es simplemente la multiplicación de la capacidad humana y el talento y el ingenio para llegar mucho más allá de sus fronteras. Gracias. Hay dos preguntas. Sí, Enrique, por favor. Un punto, si algo hay que rendir homenaje es a la empresa agrícola. Lo que ha significado la revolución de la agricultura en América Latina. Hoy es el país líder en producción de alimentos en el mundo entero. Y eso tuvo que ver con transformaciones tecnológicas que se hicieron por latinoamericanos y dentro de América Latina, sí, con empresas y técnicos latinoamericanos. Argentina es un buen ejemplo y Brasil es el otro. Uruguay también, un poquito. Sí, y además, Enrique, yo creo que mi experiencia me ha enseñado que las crisis que hemos vivido en América Latina tan permanentes, los 80, nos han enseñado a las empresas latinoamericanas a hacer dos cosas que quizás en Europa no las tenemos tan afinadas, ¿no? Una, precisamente esa, estar preparado para las crisis. Es increíble cómo las empresas brasileñas, ¿no? Tienen sus balances una posición de liquidez permanente realmente impresionante. Y segundo, la flexibilidad del cambio. O sea, realmente estar preparados permanentemente hasta el cambio. Posiblemente eso, en un mundo global como estamos viviendo, incierto, donde los efectos multiglobales son impredecibles, son dos factores que yo he aprendido en América Latina. Hay dos preguntas que no están, digamos, limitadas al ámbito puramente latinoamericano, ¿no? Una es, en este caso se la voy a lanzar a Enrique, ¿cuáles son los grandes retos culturales que tienen los países occidentales en estos comienzos del siglo? Una. Habla de Occidente en general. Eso hay que preguntárselo a Mario más que a mí, pero bueno, yo creo que podía contestarlo mejor que yo. Mi visión personal es que el mundo occidental sirvió de base a partir de la Segunda Guerra de un conjunto de valores que hoy forman parte de una estructura que se ha extendido en el mundo entero, no en todas partes, pero se ha extendido.
Yo tengo la impresión de que estamos en presencia de la transferencia de poder económico más fuerte de la historia de la humanidad, del occidente al oriente y al sur. Esto va a tener cambios muy importantes en el mundo que vendrá, en muchos sentidos. Ya hoy estamos viendo, por ejemplo, que en algunos sectores nobody's in command, en política, en economía, en fin, son elementos que crean preocupación. Pero quizá a mí personalmente me parece que los más preocupantes va a ser tener que conciliar valores en esa nueva estructura del poder económico mundial. Y eso va a ser un desafío muy grande porque nosotros creemos en nuestros valores, pero no todos creen los mismos. Y esa conciliación va a tener que hacerse a partir de un enorme diálogo para construir incluso nuevas instituciones que permitan mantener lo esencial de aquellos valores en los cuales creemos para poder convivir. Eso es un fenómeno político eminentemente, pero es también cultural, porque detrás de esos valores hay elementos de la cultura que se han ido fortaleciendo a partir de los años y que tenemos que de alguna manera defender y de alguna manera hacer prevalecer en el mundo que vendrá. Sí. Bueno, parece que nos dan 15 minutos más, con lo cual podemos ir respondiendo más preguntas. Bien, no señalo a nadie de la mesa para que responda a la pregunta que está aquí. Si no la queréis responder, la respondo yo. El periodo de expansión económica del que han hablado, supongo que se refiere a España, no sé, coincidió con una expansión económica basada en el crédito. ¿No creen que fue desmesurado y ahora estamos pagando las consecuencias de un periodo de desmesura? Nadie habla de ello. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Álvaro, venga. Yo creo que sí. Digo, definitivamente no hay ninguna duda. Ha habido una expansión en el crédito tremenda y sí se está pagando como lo hemos pagado en otros países, incluso en Estados Unidos en su momento. Pues ahora es el caso de Europa y sin duda España. Pero el comentario fue, bueno, ¿por qué no han hablado de eso? Pues porque no toca hablar de eso, es el momento de España. Y yo reitero que España tiene demasiadas cualidades y demasiados... Es una sociedad mucho más avanzada que muchas de las nuestras para poder ir a capturar las oportunidades que están dentro y fuera de España. Entonces, yo estoy muy optimista de este país. Yo creo que, insisto, un país que hace 2 años estábamos hablando de quién lo iba a rescatar y 2 años después estamos hablando de qué sigue, pues yo creo que es importantísimo, ¿no? Es algo que debería, francamente, los españoles de congratularse. Evidentemente la pregunta lo dice, digo, ha habido errores y hay que aprender de esos errores y que no vuelvan a suceder, pero eso no quiere decir que sea un problema solamente de España, yo creo que fue un problema mundial, ese tema de la expansión de crédito, ¿no? Y bueno, listo, se toma nota, se aprende el problema y a seguir, ¿no? Y yo reitero, yo creo que lo que España ha llevado a nuestro país y lo que España ha llevado a América Latina, pues debería eso de seguir aplicando. O sea, España sigue estando muy avanzada, es una sociedad muy avanzada en muchos sentidos. Le ha tocado también como mercado estar pues en situaciones mucho más complejas de las que a lo mejor nos han tocado a nosotros. Y entonces evidentemente son oportunidades que se debieran de aprovechar por este país, maravilloso país, para volver a salir adelante. Estupendo. Hay una pregunta realmente interesantísima. Digo interesantísima porque me parece que recoge en parte lo que estamos pensando muchos de nosotros. Dice, Latinoamérica refleja hoy mejor que cualquier otro lugar del mundo la lucha comercial China-Estados Unidos, donde Estados Unidos es el principal inversor desde hace décadas. Pero China hoy es el principal y cada vez más influyente socio comercial en América Latina. ¿Qué papel puede y debe cumplir España, segundo inversor en muchos países, en esa ecuación? ¿Cuál es el papel de España en esta, digamos, en este leading de Estados Unidos por un lado, China por el otro, ¿no? Antonio, tú que estás en Colombia, y Diego, ahora sí, tú que estás en Perú,
donde la inversión china cada vez es más importante. ¿Cómo veis el tema? Sí, vemos. ¿España puede jugar un papel ahí? Pues yo creo que habría que ser muy creativo, porque al fin y al cabo el tema se vuelve de que los países, o sea, hay un interés enorme de China de asegurar todos sus recursos alimenticios, sus recursos energéticos, y pues América Latina es uno de sus más recientes lugares de aterrizaje, que ha estado en África, ha estado pues obviamente por toda Asia, pero ellos, China pues con esa fuerza económica que ha desarrollado, está en capacidad de hacer acuerdos importantísimos, lo está haciendo a nivel de petróleo en Colombia y en Venezuela, para asegurarse de tener la energía necesaria para seguir su desarrollo. España, pues, realmente estos son oportunidades de mercado, ya es que entren las compañías que están en esos sectores, entren a participar localmente en América Latina, que es lo que está sucediendo, si sea en el sector energético, en el sector agrícola, en el sector de transformación de alimentos, para volverse proveedores a través de los mercados latinoamericanos de ese gigante económico que viene despertando y creciendo todos los días. ¿Pudiera aportar ahí algo que ¿Cómo no? creo que es relevante? Otra vez, el caso de Campofrío, si la mayoría de aquí lo recuerda, pues resulta que el 37% de Campofrío es de los chinos y el resto es de españoles y mexicanos. Entonces, pues ahí hay un caso de negocio que no sé qué va a pasar, ¿eh? Hay que esperar a que esto avance, pero tienes ahí un ejemplo. Sí, pero tu comentario, Álvaro, nos lleva un poco al comentario previo. España tiene una gran oportunidad de hacer de bisagra en este juego. O sea, a mí me parece que es un tema fundamental. No sé cómo lo ves. He estado en Perú hace 15 días, ¿no? Miedo a la inversión china, miedo. Entonces, los chinos están un año yendo a China, no saben nada de América Latina, no saben nada de cultura, no saben nada. Invierten con una visión determinada. Entonces, vuelvo ahí. ¿No crees que España podría jugar un papel muy importante después de la expansión que ha hecho en América Latina? El chino al español le ama, pero le ama porque está en América Latina, no porque España en sí mismo le ama por eso, ¿no? ¿Qué te parece a ti que es peruano? Bueno, en realidad, afortunadamente, toda América Latina, gran parte de los países, hemos firmado tratados de libre comercio, que nos ha traído muchas ventajas en términos de incremento de nuestra exposición al exterior. Pero nos ha traído también ventajas como estándares laborales, estándares ambientales, que nos ponen en las mejores prácticas, nos canalizan, nos incentivan a adoptar esos estándares. Si bien es cierto, China yo lo vería más como un destino de nuestros productos o nuestros servicios, más que receptores de inversión, por el tema que se ha mencionado, el tema de valores. Los valores democráticos creo que son sumamente importantes. Y yo pienso que China eventualmente va a hacer esa transición hacia un valor universal que es la democracia, ¿no? Se habla acá de Occidente, yo pienso que las conquistas de la libertad, derechos humanos, más que son conquistas nacidas de Occidente, pero que son universales. Eventualmente van a caer en todo el mundo. Y en ese sentido, creo que es importante, España nos puede ayudar también de alguna manera a hacer estos joint ventures para entrar al mercado chino. Y con referente a la pregunta anterior, muy brevemente, al excesivo apalancamiento de las empresas españolas, eso fue un mal endémico también en América Latina. Pues aprendimos que teníamos que, de alguna manera, hay otra forma de financiarse, pero tenemos que superar lo que yo llamo el síndrome del 51%. Tenemos que aprender que nuestras empresas, abrirlas al mercado, desarrollar nuestro mercado de capitales y accionariado difundido emitiendo acciones en las bolsas de valores. Eso es lo que está empezando a pasar en América Latina. Yo veo una ola de IPOs enorme, ¿no? Pero volviendo al tema de China, me parece importante verlo como mercado, pero la verdad, si me dieras a escoger
uno prefiere, digamos, países que están más maduros institucionalmente, ¿no? José, tenemos tiempo, acabamos. Sí, me dejas una última pregunta para Enrique Iglesias. Me parece importante. He estado en Sao Paulo esta semana. Hemos estado aproximadamente unos 50 think tanks latinoamericanos hablando de varias cosas. Una de ellas, de la Alianza del Pacífico versus Mercosur y versus pregunta. Teniendo en cuenta la dinámica acelerada del comercio mundial, ¿qué sería aconsejable impulsar la conclusión efectiva de la Alianza del Pacífico y con mayor ambición ampliarla a una alianza del Pacífico Iberoamérica con la inclusión de Portugal y Brasil? No me gusta la palabra versus. No me gusta Pacífico versus Mercosur, para empezar. Y lo peor que nos podría pasar es que el mundo que está entrando en tendencias fragmentarias peligrosas, entre otras en materia comercial, terminara fragmentándonos en América Latina. Yo creo que no hay una incompatibilidad entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, sino por el contrario, tiene que haber complementariedad. Y esa tarea la deben cumplir los dos lados. Un tema importante para nosotros es que Mercosur cumpla ahora su capacidad de asociarse con Europa. Sería muy importante para todos nosotros. Pero a partir de ahí, la idea es básicamente encontrar mecanismos de complementación. Mi pequeño país, Uruguay, entró a ser observador de la Alianza para el Pacífico y la montaña máxima nuestra son 600 metros, así que mucho Pacífico no hay ahí. Sin embargo, estamos observadores en la... Entonces yo creo que es muy peligroso lo que está pasando, de que haya sectores que pretendan enfrentar una cosa con la otra como si fueran incompatibles. Eso no debe ser aceptable, no lo es, y yo espero que haya lucidez política para evitar que lo sea. Bueno, vamos a acabar, el tiempo corre, y lo voy a hacer con una anécdota acordándome de su padre, Alteza Real. En el año 89-90, yo era presidente del Banco de Estudios de España y tuve la oportunidad de acompañar a Su Majestad el Rey por todos los países de América Latina. Íbamos con unas líneas financieras del ICO, en condiciones que nadie quería. Yo recuerdo en aquellos estadios la proximidad, no digo cultural, histórica, con los países latinoamericanos, que era fuerte, pero la proximidad económica, financiera y comercial no existía, ¿no? Gracias a Dios, hoy estamos en una posición totalmente diferente. Si entiendo bien en nuestro panel, lo que ha venido a decir, aquí hay futuro, España tiene futuro, hay una gran oportunidad de interrelación entre Latinoamérica y España, construyamos sobre eso parte precisamente de nuestro desarrollo futuro y también de América Latina en una proyección global. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos por participar también. Este panel ha generado también muchísima atracción en todo nuestro mundo virtual que está aconteciendo en paralelo a esta conferencia. Gracias por las palabras de impacto. Las palabras de impacto nos han dejado con un poco de una cierta duda, una cierta incertidumbre. Han estado atrás en el centro de control tratando de entender y de descifrar esto, pero si alguien tiene alguna idea de qué tipo de modestia estamos hablando de modestia de proyección España o estamos hablando de modestia en Latinoamérica. Si alguien tiene una idea, nos encantaría escucharla. Y si la quieren mandar también por las preguntas, solo diciendo modestia, 2 puntos, es lo que yo pienso, pues lo podemos ir también analizando a lo largo de la próxima sesión. Las otras, discreción, cultura, optimismo, confianza, todo nos suena muy bien, pero la verdad que modestia nos ha dejado una pequeña incógnita, pero bueno, de eso se trata también, se tratan las discusiones de estos temas. Y entonces vamos a dejarles con esa pregunta, dejarles con la oportunidad de también utilizar los iPads para mandarnos su opinión. Modestia, 2 puntos, la respuesta. Vamos a empezar el próximo panel en 15 minutos. A las 4 de la tarde empezamos el panel. Vamos a tomar un pequeño descanso de 15 minutos. Y a las 4 de la tarde empezamos aquí de nuevo en la sala redonda, salón plenario. Alteza.